Revelado. La increíble transformación de una apache golpeada que encontró su trono en una cabaña. El clamor de los platos y las risas ajenas se desvanecen en el fondo mientras Daniela limpia la mesa en la que apenas unos minutos antes había servido a 3 turistas. La vida como mesera en aquel pequeño pueblo la había acostumbrado a los comentarios despectivos, a las miradas que parecían juzgar su origen mezclado con su pasado de violencia familiar. Cada día se vestía de coraje, pero esa tarde, la nostalgia apretaba más fuerte que de costumbre. En su mente repiqueteaban ecos de los gritos de su padre y el silencio cuajado de su madre, el mismo que había marcado su infancia. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse, y ella puso la vista en su teléfono. El brillo de la pantalla interrumpió su melancolía. Un mensaje la paralizó. Había heredado una cabaña en las afueras del pueblo. Las emociones se agolparon en su pecho. Era un regalo del destino, o una maldición más en su historia. Los murmullos de su comunidad sonaban en su oído. ¿Qué hará esa apache con un lugar como ese? Un sudor frío recorrió su espalda. La idea de enfrentarse a las viejas heridas familiares la atemorizaba. Con la mente acelerada y la respiración irregular, Daniela imaginó la cabaña. Se les aparecía imágenes borrosas, pero lo que más le preocupaba eran las sombras de los secretos familiares que podrían asaltarla. Justo cuando planificaba su visita, escuchó el rumor de la puerta al abrirse. La voz de don Julián, un anciano sabio del pueblo, interrumpió su tormenta interna. Mejor conocido por sus historias envolventes, había sido un incómodo recordatorio de lo que deseaba evitar. Su pasado. Sin embargo, en su mirada había algo que la intrigaba. «Daniela, el peso de tu linaje está en tus manos», le dijo un día mientras rodeaban sus tardes de café y recuerdos. Lo que comenzó como un encuentro casual, pronto se tornó en una búsqueda de sabiduría. El anciano parecía leer su tumulto interior, y sus palabras resonaban en su mente. «Debes descubrir lo que tu voz puede hacer». Cada historia que le contaba, cada fragmento del pasado que compartían, le dejaba un sabor amargo en sus labios. Había una carga que no podía ignorar, una bruma de culpabilidad que la obligaba a cuestionarse si tenía el derecho de abrir las puertas del dolor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las conversaciones con don Julián solo aumentaban su angustia. A cada revelación acerca de su abuela, más se sumergía en un océano desconocido. Cada papel que encontraba en la cabaña le hablaba de una historia de injusticia, de sufrimiento que se entrelazaba con su propia vida. La presión se intensificaba. Su madre, sus amigos, incluso su padre, Pokémon del pasado y del presente, la sumían en una batalla interna con cada decisión que deseaba tomar. La idea de interromper el ciclo de silencio y vergüenza que siempre había llevado sobre sus hombros se tornaba más inquietante. Así, una noche, Daniela se sentó frente a la cabaña. La brisa helada le acariciaba el rostro. Las estrellas brillaban con una fulgor inquietante, y por primera vez en su vida, sintió la necesidad de dar un paso hacia adelante, de encontrar su voz, pero en el fondo, una sombra amenazante acechaba en la distancia, pues pronto supo que el peso del pasado no la dejaría en paz. ¿Qué pasará si los secretos que descubrí destruyen lo que tanto quiero proteger? Su mente daba vueltas, el dilema le apretaba el pecho. La desconfianza de su comunidad se volvía una tormenta casi palpable, pegajosa y ensordecedora, y justo cuando pensaba en despejar el camino,
El eco de un rumor resquebrajó su determinación. ¿Podría sobrevivir a lo que estaba a punto de desatarse, o se ahogaría en ellos? La cabaña que prometía ser su salvación, ahora la abalanzaba hacia un abismo. La mañana siguiente, la luz del sol penetró por las ventanas de la cabaña, desnudando los rincones polvorientos y ocupando los espacios con un brillo tenue pero esperanzador. Daniela se despertó con un torbellino de pensamientos. Los secretos que había descubierto en los documentos familiares la mantenían despierta, llenándola de una mezcla electrizante de miedo y determinación. Esa narrativa de sufrimiento y resistencia resonaba dentro de ella, como un eco que anhelaba ser liberado. Afuera, el aire fresco de la mañana la abrazaba, invitándola a explorar su entorno. Sin embargo, lo que le aguardaba era más que una simple mañana. Era la oportunidad de desentrañar sus raíces. Miró a su alrededor, sintiendo que cada piedra y cada rama de árbol susurraban historias olvidadas. Se dio cuenta de que era hora de dejar de ser una espectadora en su vida. Tenía que actuar. Mientras caminaba por el sendero que conducía a la parte trasera de la cabaña, sus pensamientos se concentraron en don Julián. Había decidido que su voz debía ser escuchada. Su historia merecía ser contada, al igual que la de todas las mujeres de su familia. Hacerlo era un acto de valentía que nunca había tenido antes, pero en esa valentía sentía un frío en la espina dorsal, el temor al rechazo y a la burla de los que conocían su pasado. La decisión no fue fácil. Se sentó en una roca cercana, su mente luchando entre el deseo de sanación y el temor al juicio. La duda se convertía en un peso que amenazaba con hundirla. ¿Qué pasaría si sus verdades alteraban la percepción que los demás tenían de ella? Sin embargo, un repentino rayo de claridad la iluminó. Tal vez, compartir su historia no solo liberaría a su familia, sino que también podría inspirar a otros a alzar la voz. Era un camino trágico y complicado, pero era su camino. Después de un rato, se levantó con una resolución renovada. Regresó a la cabaña, donde la encontré rodeada de papeles esparcidos sobre la mesa. Decidió escribir. Con cada palabra, sentía que las cadenas que la habían mantenido cautiva empezaban a romperse. Reflejaba sus temores, las memorias que la aterrorizaron y los momentos de luz que descubrió en medio de la oscuridad. A veces, su mano temblaba, pero siempre continuaba. Al final de la tarde, había creado las primeras páginas de una historia que podía cambiar su vida. Sin embargo, un nuevo desafío comenzó a asomarse. Justo cuando pensaba en compartir su manuscrito con don Julián, un nuevo pensamiento le atravesó la mente. ¿Sería esa historia capaz de resistir la mirada crítica del pueblo? La presión de ser vista como una guerrera o como un objeto de compasión era abrumadora. La sensación de que sus palabras podían convertirse en un arma potentemente destructiva la llenaba de ansiedad. Al caer la noche, un silencio profundo envolvió la cabaña. Cada palabra que había escrito parecía aguardar un mañana incierto. La necesidad de proteger su historia se convertía en una batalla interna, y en aquel momento preciso, la determinación de Daniela se intensificó. Había llegado el momento de enfrentar sus propios demonios, de confrontar las sombras que la habían atormentado. En la helada tranquilidad de la noche, el sonido de una rama al romperse atrajo su atención. Se detuvo y escuchó con atención. Estaba a punto de entrar en una nueva fase de su vida, y sin saberlo, sus deseos de sanación podrían atraer personas inesperadas, o incluso viejos enemigos. Justo cuando se decidía a abrir la puerta y ver qué sucedía, un susurro proveniente de la oscuridad resonó con claridad en su mente. La historia no se cuenta sola. ¿Estaba realmente lista para enfrentarse a lo que vendría? La incertidumbre permanecía, pero una cosa era cierta. Este camino hacia el autodescubrimiento se volvía cada vez más complicado. Todo lo que había escrito se sentiría como nada, si un conflicto irreconciliable rompía su mundo nuevamente.
Las primeras luces del amanecer traían consigo la promesa de un día nuevo, lleno de posibilidades y también de temores. Daniela se encontraba sentada en la mesa, con su manuscrito frente a ella, como un contrato con su pasado y su futuro. Las hojas estaban llenas de emociones crudas que necesitaban ser procesadas. Cada palabra, cada línea era un viaje hacia el duelo, la sanación y, sobre todo, el autodescubrimiento. Tenía que ser honesta, no solo con los demás, sino también consigo misma. Decidió que tenía que compartir su trabajo con don Julián. Había sido un pilar en su juventud, y su sabiduría podría ayudarla a afinar la narrativa. Sin embargo, la incertidumbre la paralizaba. El temor al juicio ajeno se aferraba a su mente. ¿Y si lo que había escrito no era lo suficientemente bueno? ¿Y si sus palabras desencadenaban el rechazo que tanto había temido a lo largo de su vida? Mientras estas dudas la atormentaban, Daniela se forzó a respirar profundamente. Sabía que el crecimiento personal era un proceso que implicaba enfrentarse a sus miedos. Decidió que debía avanzar. La vulnerabilidad, aunque incómoda, era también una forma de poder y autenticidad. Se negaría a dejar que su voz fuera acallada por el temor. Con determinación renovada, caminó hacia el pequeño refugio de don Julián, con el manuscrito bajo el brazo como el estandarte de su nueva lucha. El sendero que atravesaba el bosque parecía más iluminado, como si las hojas brillaran con la luz dorada del sol que empezaba a asomarse. A cada paso, sentía que las dudas se convertían en nervios cultivadores que la impulsaban a seguir adelante en su búsqueda de afirmación. Al llegar, encontró a don Julián sentado en su porche, con una mirada que contenía siglos de conocimiento. Daniel le explicó su objetivo con una mezcla de nerviosismo y urgencia, y él la escuchó, asintiendo con seriedad. «Recuerda, Daniela», le dijo, «las historias tienen un poder terrible. Pueden curar, pero también pueden echar a perder. Estás en un territorio peligroso». Sus palabras resonaron en su mente, pero también le proporcionaron la confianza que necesitaba. Con un susurro de aliento, le entregó el manuscrito. El viejo miró las páginas, sumergiéndose en sus pensamientos, y ella pudo ver en su rostro que su reacción no sería inmediata. La espera se extendió como una eternidad, mientras sus ojos recorrían las palabras, cada palabra, un pequeño chisporroteo de su esencia. Cuando él finalmente pronunció su veredicto, lo hizo con una voz profunda y serena. «Tienes una historia que contar, Daniela. Pero antes de compartirla, debes asegurarte de que tú estés lista para las consecuencias de su revelación. No solo del mundo exterior, sino de la lucha interna que inevitablemente provocará». Su consejo resonó como un gong en su conciencia. Daniela se dio cuenta de que el verdadero desafío estaba en aceptar sus propias sombras y emociones, en no solo ser la narradora, sino también la protagonista de su vida. Había estado mirando hacia afuera en busca de aceptación e incluso perdón, pero el verdadero viaje era hacia adentro, hacia su verdadero ser. Esa noche, mientras el viento aullaba y las sombras se alargaban en la cabaña, pensó en el camino por delante. Con su manuscrito como mapa, estaba lista para dar el próximo paso en esta incierta travesía. Sin embargo, un nuevo dilema comenzó a germinar en su mente. Al desvestir su historia, perdería algo de sí misma. La decisión no sería fácil. El peso de su experiencia latía en su pecho, y antes de que pudiera racionalizarlo, unas palabras emergieron de sus labios. «No solo se trata de contar una historia, se trata de reclamar mi poder». Con esta resolución, la presión aumentaba, y un abismo de posibilidades se abría ante ella, donde sigilosos ecos del pasado comenzaban a resonar. A medida que se sumergía más profundamente en su viaje, la pregunta persistente la perseguía. ¿Quién se convertiría realmente cuando todas las verdades estuvieran reveladas? Daniela amaneció con la idea de que este sería un día decisivo en su proceso de transformación. Cada rincón de su mente parecía estar alborotado, como las hojas de los árboles en una tormenta. Después de haber dejado el manuscrito en manos de don Julián,
El eco de sus palabras se repetía en su cabeza. Debes estar lista para las consecuencias. Esa afirmación se sentaba pesada en su pecho, mezclándose con la ansiedad, pero también con una chispa de determinación. A lo largo de la mañana, su mente se llenó de imágenes de cómo sería compartir su trabajo. Se visualizaba en un pequeño café, rodeada de desconocidos y amigos, leyendo fragmentos de su vida entre sonrisas, llantos y asombro. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que esa imagen idealizada también traía consigo una nube de temor. ¿Cómo podría arriesgarse a mostrar su historia sin perderse en el proceso? La posibilidad de exhibir sus vulnerabilidades la sobresaltaba. Decidida a enfrentar estos sentimientos, se apoyó en una de las paredes de su cabaña y cerró los ojos. Respiró hondo, tratando de reconectar con el corazón de su narración. Esto no era solo un ejercicio literario, era un viaje hacia su propio ser. Con cada inhalación las dudas se iban desvaneciendo, dejándola más clara en su propósito. No puedo ser una sombra de mí misma, murmuró para sí. Esa afirmación resonó con fuerza en su interior, y rápidamente se puso a escribir en un nuevo cuaderno. Esta vez, las palabras no eran sobre la historia que había vivido, sino una conversación íntima consigo misma. Hoy, elijo reclamar mi poder. Lo que he sufrido no define mi valor, escribió. Esto era una declaración, un compromiso personal, un voto de confianza hacia su nueva voz. Con cada frase que surgía del papel, Daniela empezó a sentir que el miedo se transformaba en motivación. La revelación de su historia era solo la superficie. El verdadero desafío sería confrontar lo que había guardado en su interior. Fue en ese momento que comprendió que las partes más dolorosas de su relato eran también las más formativas. Esas eran las secciones que la habían forjado, que contenían esa mezcla explosiva de tristeza y resiliencia. Pero eso no era todo. Había un aspecto de la realidad que necesitaba enfrentar. No solo necesitaba contar su historia, necesitaba hacerlo desde un lugar de autenticidad total. Y para llegar a ese punto, tenía que abrirse a la crítica y la posibilidad de ser incomprendida, lo cual la sumía nuevamente en la angustia. ¿Y si su verdad hería a otros? Utilizar sus palabras como algo más que un refugio significaba arriesgar sus relaciones más cercanas. La tarde llegó con su luz dorada, pero no trajo consuelo. Daniela se sentó en la mesa, el cuaderno abierto y en blanco frente a ella. Entonces, el sonido de un mensaje resonó. Era un texto de su hermano, invitándola a una reunión familiar. Su corazón latió más rápido. Era el escenario perfecto para probar su nueva voz. Pero la idea también le causaba un frío intenso. El dilema se convirtió en un goteo constante en su mente. ¿Podría exponer su historia en un ambiente tan emotivamente cargado? ¿Estaría lista para las posibles reacciones de su familia, sabiendo que el odio y el amor a menudo son dos caras de la misma moneda? Con la incomodidad escalando por su pecho, Daniela escribió rápidamente lo primero que le vino a la mente. Las palabras son puentes, pero también pueden ser espadas. La verdad de esa afirmación se afianzó en ella. La dualidad de su relato era un reflejo de su vida, y en ese momento, se dio cuenta de que no podría componer su historia sin abrazar la complejidad de sus sentimientos. Estaba en el umbral de una decisión monumental. La claridad le llegó como un destello. Su objetivo no solo era contar una historia, sino hacer que cada palabra fuera un acto de valentía. Con el rostro pintado de determinación, tomó el teléfono y escribió una respuesta a su hermano. Pero ante la inminente reunión, otra pregunta comenzó a surgir. ¿Qué pasaría cuando su historia empezara a resonar entre los suyos? La oportunidad de profundizar estaba allí. El siguiente paso se dibujaba en la minúscula bruma del futuro. ¿Estaría lista para dejar que su voz transformara cada rincón de su vida en un sentido que no había imaginado antes? La presión se acumulaba en su pecho. A pesar de la incertidumbre, sabía que debía enfrentar el eco de su verdad. La historia que estaba a punto de contar no solo involucraría su pasado,
sino que definiría su futuro. Daniela se preparó para la reunión, el corazón en un vaivén entre la expectativa y la duda. Mientras se miraba en el espejo, notó la tensión en su rostro. Intentó calmarse, pero el eco de las palabras de don Julián seguía presente. Debes estar lista para las consecuencias. Cada paso hacia la puerta era más pesado que el anterior. Se sentó en el auto y sintió cómo la adrenalina la invadía. Con las manos firmes en el volante, respiró hondo. Tenía que recordar su propósito. Este encuentro era su oportunidad para ser auténtica, no solo con los demás, sino consigo misma. La imagen del café, de los rostros iluminados por la curiosidad, la regresó a la idea de que su voz, si bien podía ser peligrosa, también podía ser liberadora. Aún así, la incertidumbre la envolvía con fuerza. Al llegar a la casa familiar, lo primero que notó fue el bullicio que emanaba del interior. Las risas curaban el ambiente, pero, en su mente, la preocupación crecía. ¿Por qué temía tanto? Esta reunión no era un juicio, era un espacio donde podría elegir ser vista. Sin embargo, esa elección le llevaba a cuestionar sus propias intenciones. ¿Lo hacía por ella o para satisfacer a los demás? Una vez dentro, la calidez familiar le dio la bienvenida, pero también sintió que cada mirada podía desnudarlas a ella, como si supieran lo que estaba a punto de hacer. Se unió a la conversación, se dejó llevar por el ritmo familiar y compartió risas. Pero al final de la mesa, su hermano se la quedó mirando y, con una sonrisa pícara, dijo: «¿Y qué hay de tu libro? ¿Vas a leer algo?». Las palabras cortaron el aire con la precisión de una espada. Todos giraron sus miradas hacia ella, como si la observación colectiva pudiera desviar su destino. Sintió el calor del rubor en sus mejillas. Tomó un trago de agua para calmar la sequedad en su garganta. Era el momento. Sí, tal vez sea hora de compartirlo. La decisión resonó en su mente. Se levantó y, a medida que el silencio se asentaba, sacó su cuaderno. La hoja en blanco era un reflejo de lo desconocido, lleno de potencial y miedo. Abrió el cuaderno, sus dedos temblaban levemente, pero al mirar a su alrededor se sintió un poco más fuerte. Quiero hablar sobre algo que ha sido parte de mí durante mucho tiempo. Algo que me he guardado muy dentro y que, de algún modo, siento que necesita ser escuchado. Las palabras fluyeron con más fortaleza de lo que esperaba. En ese instante, comprendió que no solo le daba forma a una historia, sino que también estaba definiendo quién era. Poco a poco, las reacciones comenzaron a surgir. Algunas caras mostraban sorpresa, otras franqueza. Sin embargo, lo inesperado llegó cuando su madre, con lágrimas en los ojos, tomó la palabra. Siempre supimos que había dolor, pero nunca nos diste la oportunidad de entenderlo completamente. Su madre se levantó de la mesa, cruzó el espacio y se sentó a su lado, tomando su mano con fuerza. La conexión emocional en ese instante fue abrumadora. Daniela se dio cuenta de que su vulnerabilidad estaba abriendo espacios para que otros también se vulnerabilizaran. Nunca imaginó que su relato podría proporcionar un puente hacia la reconciliación y el entendimiento. Las conversaciones empezaron a adoptar un nuevo tono. La tensión previa se disipó mientras los miembros de la familia compartían sus propias historias, sus propias luchas. Y en medio de todo ello, Daniela descubrió algo que nunca había buscado: la posibilidad de sanar a través de la honestidad compartida. Con cada palabra, su voz se hacía más fuerte. Ya no tenía miedo de ser malinterpretada. En cambio, comenzó a ver que su historia estaba lejos de ser solo un relato unidimensional. De hecho, su experiencia podía resonar en diferentes aspectos a través de su familia. En la diversidad de sus relatos y la profundidad de sus emociones, Daniela encontró su voz colectiva. Sin embargo, cuando las luces se apagaron y la reunión se disolvió, una nueva preocupación comenzó a aflorar en su mente. Si su familia iba a cambiar, si estaban dispuestos a enfrentar su propia verdad, ¿cuál sería el impacto en sus relaciones? ¿Cómo lidiarían con esa nueva dinámica? Las respuestas seguían siendo inciertas, pero una cosa era clara: su viaje había comenzado, y con él,
nuevos desafíos emergían a la vista. Finalmente, sus palabras pudieron convertirse en la chispa para desafiar no solo el pasado, sino también el futuro de su familia. Pero en ese proceso de sanación, Daniela se preguntaba, ¿sería capaz de sostener la carga de la transformación que acababa de iniciar? La celebración había comenzado, pero los ecos del cambio ya estaban a la vista. El eco de la reunión resonaba en la mente de Daniela mientras regresaba a su hogar. Su pecho se sentía ligero, como si las palabras compartidas, al ser liberadas, hubiesen arrancado de su ser un peso que había arrastrado durante años. No obstante, la alegría que le producía la conexión con su familia se entrelazaba con la inquietud sobre lo que vendría. La transformación que estaba iniciando no solo afectaría a su familia, sino también a su relación con ella misma. A la mañana siguiente, se sentó a la mesa del desayuno, donde la rutina cotidiana amenazaba con arrastrarla a la normalidad. Pero esta vez, se sentía diferente. Mientras sorbía su café, los recuerdos de las miradas de apoyo de su madre y su hermano se filtraban en sus pensamientos, cambiando la forma en que percibía el momento. Una chispa de determinación surgió dentro de ella. Había dado un paso importante, pero sabía que el proceso apenas comenzaba. El día se presentó ante ella como un lienzo en blanco, y no podía permitirse volver a sumergirse en la indiferencia. Había algo nuevo en su interior, una urgencia de plasmar lo que había experimentado, no solo en su cuaderno, sino también en su vida. La escritura ahora se perfilaba como un medio no solo de autoconocimiento, sino de autoafirmación. Decidió que empacar su cuaderno y dirigirse a su pequeño rincón en el parque sería el siguiente paso en su camino de crecimiento. Bajo la sombra de un roble, con el cuaderno abierto y el bolígrafo en mano, comenzó a escribir. Las palabras fluían, pero más allá de relatos de dolor, empezó a crear nuevas narrativas donde el poder de elección era el núcleo. Escribía sobre sus temores, sus sueños y sobre cómo quería ser vista. Una mujer que, a pesar de las caídas, había decidido levantarse. Con cada página, su historia tomaba forma. Pero en el fondo de su ser, una pregunta persistía. ¿Podría sostener esta nueva versión de ella misma? La imagen de un yo, fuerte, expuesto, la asustaba y emocionaba a la vez. La sensación de aceptarse tal como era empezaba a ocupar espacio en su vida. Y con ella, la idea de que podría no ser suficiente, o de que dejaría de ser quien era para otros. Al retornar a casa, algo dentro de ella había cambiado. En lugar de acoger sus miedos, se preguntaba, ¿dónde se traza la línea entre ser auténtica y permitir que otros vean lo que hay en su interior? La dualidad de su identidad comenzó a presentarse con más claridad. Ya no quería encajar en moldes ajenos, pero temía que el compromiso de ser genuina pudiese alienarla de quien había sido hasta ahora. El impacto de la reunión había comenzado a abrir caminos inesperados. Sin embargo, la nueva versión de Daniela significaba que debía enfrentar a aquellos que la conocían en su pasado. La imagen de su hermano distraído, su madre expectante, los rostros de familiares dispuestos a escuchar, la retó a seguir explorando esa autenticidad sin miedos. Más tarde esa tarde, mientras daba vueltas en su mente sobre el próximo paso, un mensaje de texto llegó. Era de don Julián. ¿Te gustaría hablar más sobre lo que empezamos en nuestra última conversación? Hay mucho más que puede surgir de esa valentía que mostraste. El corazón de Daniela palpitó con fuerza. La posibilidad de un nuevo diálogo despertaba en ella tanto inquietud como emoción. Podía optar por evitarlo, pero la urgencia de continuar este viaje de autodescubrimiento pareció más fuerte que las dudas. Aquella conversación prometía abrir nuevos horizontes, y aunque temía lo que podría surgir, esa misma incertidumbre la empujaba hacia el siguiente nivel de su desarrollo personal. Lentamente, se dio cuenta de que cada paso que estaba dando, cada decisión, la estaba llevando hacia un destino que nunca había imaginado. La incertidumbre se transformó en su compañera,
dando forma a nuevos desafíos, pero sobre todo, inspirando en su interior una curiosidad masiva. ¿Qué sucedería si realmente se permitía ser vista y comprendida sin las máscaras de su pasado? La idea resonaba en su mente mientras cerraba el cuaderno, lista para enfrentar las sombras que aún quedaban por borrar. En este viaje de autoafirmación, una revelación más profunda se avecinaba. ¿Podría Daniela encontrar la paz en su nueva verdad sin sacrificar la conexión que valoraba tanto? El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos cálidos cuando Daniela se sentó frente a la computadora. Las palabras de don Julián resonaban en su mente, una invitación que la retaba. Sin pensarlo demasiado, abrió un documento nuevo y comenzó a escribir. Esta vez no eran solo relatos personales, sino un ensayo sobre la autenticidad, un tema que la había estado envolviendo desde su última reunión familiar. La idea de presentar su nueva perspectiva la llenaba tanto de emoción como de incertidumbre. Se preguntaba cómo resonaría su voz en los espacios que había visitado tantas veces como espectadora silenciosa. Al escribir, experimentaba una mezcla de liberación y terror. Cada palabra parecía ser una huella más en el camino que había decidido emprender. Cuando terminó de redactar las primeras ideas, se sintió enérgica. Había un nuevo propósito en su pecho que la impulsaba a avanzar. La conversación con don Julián podía ser un trampolín para explorar no solo su propio desarrollo personal, sino también el impacto que podría tener en otros. Las experiencias que había vivido, las luchas enfrentadas, podían convertirse en poderosas herramientas de conexión. Era un camino hacia el liderazgo, y, paradójicamente, eso también la llenaba de miedo. Con un clic, envió el ensayo a don Julián a la espera de su respuesta. Visualizaba los escenarios posibles, desde halagos hasta críticas. Sin embargo, la voz interior que había comenzado a tomar fuerza le repetía que había valor en ser auténtica, y que el rechazo no podía definirla. El corazón le palpitaba al considerar que, tal vez, varias personas podrían identificarse con su historia y encontrar en ella un rayo de luz. Mientras esperaba una respuesta, decidió buscar un espacio en la comunidad local donde pudiera compartir su escritura. Investigar proyectos literarios la condujo a un grupo de teatro que buscaba historias frescas para su próxima presentación. De inmediato, se sintió atraída por la idea. Era un nuevo reto creativo que combinaba su amor por escribir con la posibilidad de ser parte activa de un proceso artístico. El día de la audición llegó como un torrente de nervios. Daniela recordó cómo hacía años había evitado situaciones que la confrontaran, pero esta vez algo había cambiado. En lugar de ser consumida por la inseguridad, se concentró en lo que había aprendido sobre sí misma. Con cada paso hacia el escenario, el eco de su voz resonaba en su interior, reafirmando su propósito de ser vista y escuchada. Al finalizar su audición, se sintió más viva que nunca. Aunque no sabía cómo sería el resultado, la experiencia le otorgó un sentimiento de pertenencia que hacía mucho no experimentaba. Pero cuando regresó a casa, sus pensamientos se tornaron pesados nuevamente. ¿Qué haría si no la elegían? Esa pregunta la llevó a profundizar en su propia capacidad de aceptar el fracaso como una parte normal de su crecimiento. Al caer la noche, el teléfono sonó. Era un mensaje de don Julián en el que alababa su redacción y la invitaba a una conferencia que se celebraría pronto. Le habló de un espacio de diálogo abierto acerca de la autoexpresión y el crecimiento personal. Daniela sintió como una mezcla de preocupación y entusiasmo se apoderaba de ella. La posibilidad de ser parte de algo más grande era aterradora, pero al mismo tiempo, representaba la oportunidad de desafiarse a sí misma. Mientras reflexionaba sobre su decisión de asistir, una nueva duda comenzó a crecer. ¿Era realmente capaz de exponerse de tal manera? La posibilidad de enfrentar el rechazo en un escenario mucho más grande la hacía cuestionar no solo su valentía, sino el camino que había decidido seguir. En su mente una nueva voz emergía.
¿Qué sería de ella si se atrevía a ser completamente auténtica? La transformación de Daniela estaba en marcha, pero cada nuevo paso la obligaba a mirar dentro de sí misma. La hora de tomar decisiones se acercaba, y las preguntas aún flotaban en el aire, intensificando el sentido de urgencia. ¿Podría finalmente abrazar su nuevo yo en todos los aspectos de su vida, sin reservas? La tensión se acumulaba, y el destino que había comenzado a tejer con tanto esfuerzo estaba a punto de ser desvelado en una forma inesperada. El eco de las palabras de don Julián retumbaba en la mente de Daniela mientras se preparaba para la conferencia. Al día siguiente, se sentaría ante un grupo de personas que probablemente compartían su deseo de explorar la autoexpresión. Sin embargo, esa misma idea le provocaba náuseas. El temor al juicio ajeno se entrelazaba con una creciente expectativa. Se preguntaba si, al abrirse y hablar de su viaje personal, realmente podría tocar las vidas de otros. Despertó temprano. La luz del sol asomaba tímidamente entre las cortinas. Daniela decidió que no sería una simple asistente en esa conferencia. Era su oportunidad para hacer resonar su voz y empoderarse. Comenzó a escribir una pequeña charla, enfocándose en su esfuerzo por ser auténtica y en cómo cada lucha se había convertido en una oportunidad de crecimiento. Mientras las ideas fluían, se sintió más segura. La noche antes del evento, sin embargo, un torrente de dudas la asaltó. Se sentó al borde de la cama, revisando una y otra vez las notas que había preparado. Su mente se inundaba de preguntas. ¿Y si no estaba lista? ¿Y si su mensaje no resonaba en nadie? La voz insegura la instaba a retroceder, a permanecer en las sombras como antes, pero justo cuando se sintió al borde del colapso, recordó el feedback de don Julián. La vulnerabilidad es su mayor fortaleza, había dicho. Recordar esto encendió una chispa. Al llegar a la conferencia, su corazón palpitaba con fuerza mientras cruzaba el umbral del auditorio. Las paredes decoradas con fotografías de oradores pasados la hicieron sentir diminuta, pero a la vez alimentaron su determinación. Observó a los demás asistentes y notó miradas de expectativa. Era un escenario que había conocido, pero esta vez se trataba de su historia. Cuando su turno llegó, respiró hondo y avanzó hacia el micrófono. Las palabras comenzaron a fluir, pero también lo hizo un torrente de emociones. Habló sobre momentos de inseguridad, el dolor de los rechazos y la lucha por aceptar su verdadero yo. Cada frase que pronunciaba era un acto de valentía, revelando las capas de su pasado que antes le hubieran resultado incómodas. Con cada palabra, sentía que se despojaba de un peso que llevaba demasiado tiempo. En un instante, mientras describía su viaje hacia la autoaceptación, notó que algunos asistentes se secaban las lágrimas. Aquella simple conexión la tocó profundamente. Era un recordatorio de que su voz podía ser un faro en la oscuridad de otros. La energía en la sala cambió. La vulnerabilidad se transformó en un sentimiento compartido de comunidad. Cuando finalizó, un aplauso atronador la sorprendió, y aunque el miedo aún latente en su pecho no desapareció por completo, se sintió invadida por una oleada de orgullo. Había cruzado una línea, había hablado desde el corazón, y se había permitido ser auténtica. Mientras abandonaba el escenario, un hombre se acercó rápidamente. «Su historia me tocó», dijo con la voz entrecortada. «He estado luchando con lo mismo. Gracias por ser tan valiente». Sus palabras despertaron en Daniela un nuevo sentido de propósito. Se dio cuenta de que su capacidad de inspirar a otros, al compartir sus luchas, podría ser tan valiosa como cualquier logro profesional. No obstante, mientras caminaba hacia la salida, la adrenalina comenzó a desvanecerse y un nuevo temor la visitó. Estaba lista para asumir más riesgos y convertirse en una voz constante en este nuevo viaje de crecimiento personal. Con las experiencias acumuladas y el impacto que podía tener sobre los demás, sentía el impulso de profundizar más en su autenticidad. Pero al mismo tiempo, surgía una preocupación.
¿Qué pasaría si su crecimiento la alejaba de quienes siempre había conocido? Así, con la incertidumbre latiendo en su corazón, se prometió a sí misma no dejar que el miedo la detuviera. El camino por recorrer parecía vasto y desafiante, y estaba en la encrucijada de una transformación que no podía ignorar. Pero realmente podría asumir el papel de líder que sentía que había comenzado a construir. Mientras se alejaba de la sala, una luz brillaba desde el fondo de sus pensamientos. Esta vez no era solo ser vista, sino también llegar a aceptar el papel que le correspondía en esta nueva etapa de su vida. Todo dependía de su decisión de dar el siguiente paso hacia lo desconocido. Las puertas se estaban abriendo, y Daniela estaba lista para entrar, pero la pregunta seguía en el aire. ¿Qué encuentro le esperaba del otro lado? La luz del día había desaparecido cuando Daniela llegó a casa. Aún sentía la energía de la conferencia fluyendo por sus venas, pero las sombras de la noche también traían consigo una realidad inminente. Estaba sola en su pequeño apartamento, con el eco de las risas y los aplausos aún frescos en su memoria, pero la soledad la abrazaba con fuerza. Se sentó en el sofá, rodeada por un silencio que parecía intensificar sus dudas más profundas. Mientras observaba las paredes vacías de su hogar, se planteó una serie de interrogantes. ¿Quién era realmente la mujer que había hablado frente a tantos? ¿Era solo un destello de valentía, o había algo más en ella que podría explorar? Se dio cuenta de que el miedo al juicio ajeno no había desaparecido por completo. Ciertamente había hablado desde el corazón, pero la respuesta del público solo había abierto una puerta a más reflexiones sobre su legítima voz interna. Decidió que no podía conformarse con ser una voz pasajera. Jamás podría regresar a la versión de sí misma que se ocultaba en la penumbra. Consciente de que su viaje apenas comenzaba, sacó su cuaderno de notas y comenzó a escribir. Sintió la familiaridad de la pluma en su mano, como si hasta aquel momento la hubiera estado esperando. Cada palabra que anotaba la acercaba más a la comprensión de su verdadero propósito. Mientras las frases se juntaban, surgieron una serie de objetivos. La voz de don Julián resonaba en su mente. La autenticidad atrae a quienes necesitan escucharte. Daniela sabía que su historia era única, pero el deseo de seguir compartiéndola con otros empezó a florecer en su interior. Quizás no solo podía ser oradora en conferencias, sino también mentor y facilitadora. La idea de ayudar a otros a descubrir su autenticidad le daba un nuevo sentido a su existencia. Sin embargo, no podía evitar la sombra de la inseguridad. Al dar un paso hacia adelante, su mente conjuraba imágenes de retrocesos y fracasos. Empezó a pensar en cómo podría estructurar su mensaje de manera coherente. Quería crear un taller donde pudiera guiar a otros a través del proceso de autoexpresión. Pero, ¿estaría calificada para hacerlo? La duda volvió a deslizarse, complicando su determinación. De pronto, recordó las lágrimas de aquel hombre que la había abordado tras su presentación. La conexión humana que había experimentado fue el primer indicio tangible de que su historia resonaba. La idea de seguir inspirando y dando voz a aquellos que enfrentaban sus propias batallas se colocó en primer plano. Sin embargo, sabía que para convertirse en la guía que aspiraba a ser, necesitaba prepararse más allá de sus experiencias. Esa noche, Daniela se sumergió en la investigación sobre la autoayuda y el desarrollo personal. Comenzó a leer libros, ver documentales y buscar cursos en línea que le dieran herramientas prácticas. La información se convirtió en una chispa, alimentando su pasión por ayudar a otros a abrazar su vulnerabilidad. Se dio cuenta de que su crecimiento dependía de adquirir habilidades que complementaran su autenticidad. Día tras día, invertía horas en aprender sobre comunicación efectiva, liderazgo y técnicas de facilitación. Sintió un crecimiento interno y al mismo tiempo un contrapeso al enorme miedo que la acompañaba. Su aventura personal se transformó no solo en una búsqueda de autodescubrimiento, sino en un compromiso para empoderar a otros en el camino de la autenticidad. Amanece un nuevo día, y con la luz del sol entrante, Daniela se siente renovada,
La incertidumbre aún persiste, pero ya no la paraliza. En lugar de temer lo desconocido, se convierte en un poderoso motor que la impulsa a seguir adelante. El momento de decidir qué pasos tomar era inevitable. Estaba lista para compartir no solo su historia, sino también las herramientas con las que había aprendido a construir su propio camino. Pero, ¿puede la transformación de uno realmente inspirar a otros a cambiar sus propias vidas? Así, con el corazón latiendo fuerte y la determinación ardiendo dentro de ella, un nuevo capítulo la esperaba. La pregunta persistía: ¿cómo navegaría por las aguas imperfectas del cambio? ¿Y qué descubrimientos la aguardaban en la búsqueda de su propio trono de autenticidad? El día había llegado. Daniela miró por la ventana de su cabaña, donde las hojas verdes brillaban con la luz del sol recién nacido. Se sintió un poco temerosa, pero también lista. Había recorrido un largo camino, desde la inseguridad que la había mantenido prisionera hasta convertirse en la mujer que era ahora. Una voz dispuesta a compartir su verdad. La conferencia sobre la autoexpresión se acercaba rápidamente y le había tomado meses de preparación. Todo lo aprendido, cada libro leído, cada curso completado la había llevado a este momento. Al llegar al auditorio, el escalofrío de nervios regañaba su estómago, pero la adrenalina también la envolvía. Caminó hacia el escenario. El pulso reverberante en sus oídos le recordaba que estaba a punto de abrir su vida a desconocidos. Sin embargo, esta vez, su incertidumbre se transformó en empoderamiento. Había tomado la decisión de no simplemente hablar, sino de conectar con las experiencias que todos llevaban dentro. El público la recibió con una mezcla de curiosidad y expectativa. Con voz firme, compartió no solo su historia de dolor y sanación, sino también las herramientas que había adquirido para permitir que otros alzaran la voz. Habló sobre el valor de la autenticidad, de ser sincera incluso ante las críticas. La vulnerabilidad, afirmó, es el camino hacia el poder y la conexión genuina. Cuando terminó su charla, se sintió liviana. Había compartido su yo más auténtico y había servido como un espejo para que otros también se viesen reflejados. Los aplausos resonaron en el auditorio, un sonido que le confirmó que su mensaje había sido escuchado. Tras la charla, se acercaron a ella personas con ojos brillantes, agradeciéndole por abrir un espacio donde podían expresar sus propios miedos y vulnerabilidades. Daniela supo en ese instante que su crecimiento no solo había transformado su vida, sino que había comenzado a impactar a otros de maneras que nunca había anticipado. Unas semanas más tarde, tras una serie de talleres de autoexpresión y empoderamiento, Daniela se paró frente a su espejo, admirando la mujer en la que se había convertido. Había entrado en cada taller con la convicción de que tenía tanto que ofrecer. Poco a poco esos temores que antes la asediaban se disiparon, y lo que una vez había sido una carga ahora era un poderoso legado. La cabaña, que antes había simbolizado el peso de su pasado, se había convertido en el lugar de su renacer. Allí se sentó a escribir un libro, plasmando no solo su historia, sino también las estrategias que había descubierto para enfrentar las adversidades. Quería que su viaje inspirara a otros a encontrar su voz y reclamar su poder. Poco a poco, cada palabra que escribía se sentía como un ladrillo en la construcción de su nuevo mundo. Y esta vez, no solo era Dani, sino una guía, un faro de esperanza para otros que luchaban en silencio. El reconocimiento que había recibido a través de testimonios de personas que se sentían validadas y comprendidas, llenaba su corazón de satisfacción. Daniela había logrado transformar su historia de dolor en un poderoso acto de superación. Finalmente, el día que había soñado llegó. Con su libro finalmente terminado, lo presentó en una pequeña reunión en el Centro Cultural del pueblo. Los rostros familiares estaban allí, mirándola con el orgullo que tanto había anhelado. Compartió su experiencia y, una vez más, se sintió inmensa al ver las lágrimas de gratitud y los ojos resplandecientes que la rodeaban. Al concluir esa reunión, su madre se acercó
y con los ojos llenos de amor y comprensión le dijo: «Nunca pensé que podrías llegar tan lejos. Estoy tan orgullosa de ti, Daniela». Fue un momento de reconocimiento absoluto. Esta vez, no solo se encontró con la aprobación de su familia, sino también con su propia aceptación. A partir de ese día, Daniela sabía que había aprendido a abrazar su historia, a ver cada momento complicado como un paso hacia adelante. Había conquistado el miedo y transformado su dolor en poder. Se sintió liberada y, por encima de todo, empoderada. La cabaña, que había sido testigo de su viaje de vida, ahora era el hogar de su éxito personal. «Estoy lista para ser escuchada», pensó, sabiendo que este solo era el comienzo. En su corazón, la certeza del crecimiento continuo latía con fuerza. Y así, Daniela se puso de pie, lista para enfrentar todo lo que viniera, con la confianza que solo el verdadero autodescubrimiento puede dar. Había encontrado su trono, y no tenía la intención de rendirse. Ahora, les exijo a todos ustedes que no dejen que esta historia termine aquí. Suscríbanse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas, que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora, para que el algoritmo reconozca el poder de estas vivencias. Comenten cómo les inspiró el viaje de Daniela, y qué teorías tienen sobre su futuro. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan recibir este mensaje de superación. Necesitan unirse a esta comunidad de cambio y crecimiento. Así que no esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo.